Un grito silencioso resonó en el corazón de un hombre que lo había perdido todo. Por 2 años, ese grito había sido su única compañía, un eco de la tragedia que le arrebató a su esposa y dejó a su hijo en un mundo de silencio y dolor. Pero una tarde, al abrir la puerta de su casa en la Ciudad de México, el silencio se rompió. Un sonido que él creía muerto, un sonido que era un fantasma del pasado, se hizo presente. Era la risa de su hijo, una risa que sonaba a milagro, a esperanza, y que traía consigo una pregunta. ¿Quién era esa mujer que había logrado lo imposible? Javier Sandoval entró a su lujosa mansión en Coyoacán, en la Ciudad de México, y se detuvo en seco. La escena que se desplegaba ante sus ojos era tan irreal que pensó que estaba soñando. Su hijo, Mateo, de 6 años, un niño que se había ahogado en una profunda apatía desde el accidente que le quitó la vida a su madre, Elena, estaba riendo. No era una risa forzada, ni un sonido vacío. Era una risa verdadera, llena de la pura alegría de la niñez que Javier creía extinta para siempre. El corazón de Javier se detuvo por un instante, superado por una ola de emoción que lo sacudió hasta los cimientos. Aquel niño, que había pasado más de 730 días sumido en el silencio, estaba vivo de nuevo. Una mujer joven, de no más de 25 años, empujaba suavemente la silla de ruedas de Mateo por la sala, moviéndose al compás de su propia voz. Ahí viene el piloto más valiente en su nave espacial. Vamos a salvar a cientos, los gatitos del planeta Júpiter. La voz de la mujer era alegre y juguetona, y sus gestos eran tan exagerados que hacían reír a Mateo a carcajadas. El niño aplaudía débilmente, pero cada aplauso era un terremoto de esperanza para Javier. Sus ojos, que habían permanecido opacos y sin vida, ahora brillaban con una luz que Javier había olvidado. La mujer lo trataba como a un niño normal, no como a una víctima, y eso marcaba toda la diferencia del mundo. Javier sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Las lágrimas que por tanto tiempo había reprimido comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de un milagro que no tenía explicación, de una esperanza que renacía de las cenizas. El ruido de sus llaves al caer al suelo rompió la magia. Mateo dejó de reír al instante. Su cuerpo se encogió en la silla de ruedas, sus ojos se tornaron opacos y la luz que los iluminaba se apagó. Volvió a ser el niño que Javier había conocido en los últimos 2 años. Un niño roto. Un niño en el que la vida parecía haberse extinguido. Javier se acercó, su voz temblorosa por la mezcla de emoción y pánico. ¿Quién es usted? ¿Qué le estaba haciendo a mi hijo? La mujer se puso de pie de un salto, alisando su uniforme. Hola, soy Sofía. Sofía Vargas. La agencia me envió a trabajar hoy. ¿No le avisaron? Javier miró a su hijo, que ahora miraba sus propias manos, como si intentara desaparecer. El contraste era brutal. Un segundo antes, un niño feliz, y al siguiente, un niño quebrado. No me avisaron nada, respondió Javier, con una frustración que no podía ocultar. Sofía, por su parte, se veía apenada. Dios mío, lo lamento mucho. Si quiere, puedo volver otro día. No quería molestarlos. Pero Javier notó algo en la forma en que Sofía miraba a Mateo. No había lástima ni piedad. Lo veía como un niño, no como un pobrecito. No puede quedarse, dijo Javier, aunque en su corazón ya dudaba de sus propias palabras. Solo, tenga cuidado con él. Mi hijo es muy frágil. Sofía miró a Mateo, luego a Javier. Sus ojos decían que no estaba de acuerdo con él. Para ella, Mateo no era frágil, sino simplemente solitario. Está bien, voy a tener cuidado, respondió Sofía, y en su voz había una promesa. Javier vio en sus ojos que ella no dejaría de jugar con Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de querer que lo hiciera. Quizás, solo quizás, había encontrado una pequeña luz en la inmensa oscuridad en la que se había sumergido. Al día siguiente, Javier se encontró espiando desde la ventana de su estudio. Sofía estaba en el jardín, cuidando de las plantas mientras le contaba una historia a Mateo, que la observaba desde la terraza. No solo estaba limpiando, estaba creando un universo mágico.
¿Saben qué pasó esta mañana?, preguntó Sofía como si las plantas pudieran responderle. Las flores me contaron un secreto. La rosa de allá, mírenla bien, es medio dramática. Se la pasa quejándose del sol todo el día. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué sed! Mateo observaba la escena con una atención que no había mostrado en años. Era un interés genuino, una chispa que se encendía en su interior. Javier sintió una punzada de dolor en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que intentó hacer reír a su hijo? ¿Cuándo fue que se rindió? Porque dolía demasiado ver a Mateo sin reacción, atrapado en su propio mundo. El recuerdo de Elena llegó de golpe. Elena empujando a Mateo en el columpio, ambos riendo a carcajadas. «Más alto, mami, más alto», gritaba él en inocencia. «Niño». Fue un sábado por la mañana, el último sábado antes de que todo terminara. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Si no hubiera insistido en que Elena lo acompañara al supermercado, si no hubiera manejado tan rápido bajo la lluvia, nada de esto habría pasado. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Mateo estaba aplaudiendo de nuevo, esta vez con más fuerza. Era un aplauso para la actuación de Sofía, un gesto de aprobación que Javier no había visto en meses. La voz de Sofía lo sobresaltó. «Señor Javier, disculpe que lo moleste», dijo ella, subiendo a la terraza sin que él se diera cuenta. «Solo quería saber si puedo prepararle algo de comer a Mateo. Casi no desayunó esta mañana». Javier miró a su hijo y se dio cuenta de que era cierto. Mateo solo comía lo mínimo para sobrevivir, sin ganas, sin placer. Puede intentarlo, pero él es difícil para comer. Puedo hacerle unos sándwiches en forma de animalitos. A veces funciona cuando se ve divertido, respondió Sofía, con una mirada de esperanza. Javier quiso decirle que nada funcionaba con Mateo, que ya lo había intentado todo, pero la mirada de Sofía era tan pura que decidió darle una oportunidad. Una hora después, Sofía regresó con una bandeja. Los sándwiches tenían forma de mariposas, con tomatitos cherry como antenas y lechuga como alas. «Miren, Mateo, las maripositas vinieron a almorzar contigo. Se mueren de hambre, de cariño», dijo Sofía, con su voz dulce y juguetona. Mateo miró la bandeja con curiosidad, dudó por un momento, y luego tomó una mariposita, dándole una pequeña mordida. Javier casi grita de emoción desde su ventana. Mateo había comido por voluntad propia. «Así se hace, campeón», susurró Sofía. «A las maripositas les encantaste. Dijeron que eres el niño más gentil que han conocido». Cuando Sofía se agachó para despedirse, Mateo asintió con la cabeza. Era un gesto sutil, pero un sí, claro. En ese momento, Javier sintió algo que no había sentido en 1900. 2 años. Esperanza de verdad. Una luz que se volvía más fuerte a cada momento. 3 días después, la rutina especial de Sofía con Mateo se había vuelto una tradición en la casa. Transformó las tareas del hogar en una gran aventura. Por las mañanas, empujaba la silla de Mateo por la casa, inventando historias. El florero de la sala se convertía en un castillo, la lámpara en una nave espacial, y la escalera en una montaña habitada por dragones buenos. Mateo reaccionaba cada vez más. Señalaba objetos para que Sofía contara historias sobre ellos. Movía la boca como si intentara hablar, y sus ojos, una vez más, brillaban con vida. Javier los observaba, un espectador silencioso de un milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Durante una de sus sesiones de juego, Sofía puso música infantil y comenzó a bailar alrededor de la silla de Mateo. «Vamos a bailar, mi príncipe. Usted mueve los bracitos y yo muevo los piecitos», exclamó Sofía riendo. Mateo levantó los brazos y se balanceó al ritmo de la música. No era mucho, pero era participación. Era vida volviendo a él. Javier los observaba, escondido en la puerta, con un inmenso deseo de unirse a ellos, pero un miedo aún mayor de arruinarlo todo, de que su presencia hiciera que Mateo volviera al silencio. Tenía miedo de que su dolor contaminara la felicidad que Sofía había logrado traer. Durante la merienda de esa tarde, algo imposible sucedió.
Sofía le contaba a Mateo una historia donde ellos eran valientes exploradores que debían cruzar el río de los caimanes hambrientos. ¿Tienes valor, valiente explorador Mateo?, le preguntó. Mateo la miró con total atención. Su boca se movió lentamente y el corazón de Javier se disparó. Ma, susurró Mateo, y Javier se congeló. No se refería a Elena, la mami muerta, sino a Sofía. Mamá, había dicho, mirando a Sofía con la inocencia de un niño que había encontrado un refugio. Sofía, conmovida, no hizo un escándalo, simplemente sonrió con cariño. Así es, mi príncipe, dijo ella. Cuando Sofía se fue ese día, caminaba de una manera diferente. Había esperanza en sus pasos y determinación en su mirada. Ella lo había logrado. Había hecho que Mateo reaccionara, pero ni Javier ni Sofía sabían que alguien más había estado observando desde la ventana del segundo piso, una sombra que había seguido cada movimiento, cada pequeño progreso. Y esa sombra no estaba nada feliz con lo que vio. Era una sombra fría y calculadora, que veía en Sofía no una luz, sino una amenaza a sus planes, a la vida que creía merecer. Una semana después, en el 7º día de trabajo de Sofía, todo cambió. Ella empujaba la silla de Mateo por el pasillo, tarareando una canción, cuando sonó el timbre de la puerta. Javier fue a atender, y ella escuchó una conversación apagada. Luego unos pasos se acercaron a la sala. «Mateo, hay alguien muy especial aquí para verte», dijo Javier, con una voz extraña, una mezcla de emoción y asombro. Cuando la mujer entró en la sala, Sofía sintió que el mundo se detenía. Era imposible. La mujer era idéntica a las fotos de Elena que había visto por toda la casa. La misma estatura, el mismo cabello rubio, los mismos ojos azules. Era como si la esposa muerta de Javier hubiera resucitado. El impacto en Mateo fue devastador. El niño lanzó un grito ahogado de terror y comenzó a temblar violentamente en la silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a la aparición. «Hola, mi angelito, la tía Valeria regresó», dijo la mujer, cuya voz era casi idéntica a la de Elena. Se acercó y besó la frente de Mateo, que seguía temblando de miedo. Javier, visiblemente conmocionado, hizo las presentaciones. «Sofía, ella es Valeria, la hermana gemela de mi esposa. Valeria, ella es Sofía, la empleada». La forma en que Javier dijo «la empleada» hizo que Sofía sintiera un escalofrío. La sonrisa de Valeria no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, Sofía. Espero que esté cuidando bien a nuestra familia». La palabra «nuestra» sonó posesiva, como si estuviera marcando territorio. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Sofía, aunque sentía una resistencia en su voz. Valeria continuó. «Estoy segura. Santiago me contó que ha sido muy cariñosa con Mateo». El tono de Valeria incomodó a Sofía. Sonaba como si su cariño fuera algo incorrecto, inapropiado para una empleada. Javier explicó la situación. Mientras Mateo estaba en estado de shock, Valeria había estado en España, recuperándose de la pérdida de Elena. Ahora volvió para ayudarnos con Mateo. «Qué bueno, él necesita a la familia». Sofía trató de sonar sincera, pero algo no cuadraba. Si Valeria había estado de luto, ¿por qué parecía tan controlada y calculadora? «Exactamente», dijo Valeria. «La familia entiende a la familia mejor que nadie, ¿verdad, Javier?». La forma en que Valeria miraba a Javier estaba cargada de significados que Sofía no entendía. Había una historia allí, un sentimiento antiguo y no resuelto. «Mateo, amor, ¿no le vas a dar un abrazo a la tía?». Valeria intentó abrazar al niño, pero él se encogió en la silla, haciendo ruidos de desesperación. «Todavía está muy sensible», explicó Javier. «El accidente lo dejó muy traumatizado». Valeria, con una sonrisa fría, respondió: «Claro, lo entiendo, pero soy familia, Javier. Soy la persona más parecida a Elena que existe. Si alguien puede ayudarlo a mejorar, soy yo». Sofía miró a Mateo y vio algo aterrador. Todo el progreso de la última semana había desaparecido. El niño había vuelto al estado apático de los primeros meses después del accidente, pero ahora, además, parecía tener mucho miedo.
Valeria se dio cuenta de la mirada de preocupación de Sofía y le sonrió fríamente. Te debes estar preguntando por el parecido, ¿cierto? Esperanza y yo éramos gemelas idénticas. Todo el mundo decía que hasta nuestra personalidad era parecida, pero Sofía notó que los ojos de Valeria eran diferentes. Mientras que las fotos de Elena irradiaban un cariño genuino, los ojos de Valeria irradiaban algo frío, calculador. Javier, emocionado por tener a Valeria de regreso, parecía no notarlo. Para él, era como tener una versión viva de Elena. Es tan bueno tenerte aquí, Valeria. Mateo necesita una figura materna, y usted es la persona más cercana a Elena que tenemos. Exactamente, respondió Valeria marcando territorio. Y ahora que estoy aquí, puedo cuidarlo personalmente. Estoy segura de que Sofía entiende que siendo familia, tengo prioridad en las decisiones sobre Mateo. El mensaje era claro y directo. Claro, respondió Sofía, pero con una voz que denotaba resistencia. Cuando Javier salió a buscar las maletas de Valeria del auto, ella se acercó a Sofía. La sonrisa desapareció por completo de su rostro. Solo para dejarlo bien claro, susurró para que solo Sofía la oyera. Espero que entienda cuál es su lugar en esta casa. Usted es la empleada. Yo soy familia, no lo olvide. El tono era de una amenaza pura. Cuando Javier regresó, Valeria estaba sonriendo dulcemente de nuevo. Sofía miró a Mateo una última vez antes de irse. El niño la miró con ojos suplicantes, como pidiéndole que no lo dejara solo con esa mujer idéntica a su madre muerta. Pero Sofía no podía hacer nada. Valeria tenía razón, ella era solo la empleada. Esa noche, por primera vez en meses, Mateo volvió a orinarse en la cama. Javier encontró a su hijo llorando en la oscuridad, susurrando bajito, «Mamá, mamá», pero no estaba llamando a Elena. Tenía miedo de la mujer idéntica a ella que ahora vivía en su casa. En los días que siguieron a la llegada de Valeria, la casa se convirtió en un lugar completamente diferente. El progreso de Mateo se revirtió de una manera que Javier nunca había visto. El niño no paraba de llorar, se negaba a comer y a salir de su cuarto. Cada vez que veía a Valeria, temblaba y hacía ruidos de desesperación. Sofía trató de continuar con los juegos, pero algo había cambiado. Mateo ya no respondía. Parecía estar en un estado de constante miedo. Sofía no lograba entender por qué, hasta una tarde en que pasó por el pasillo y escuchó a Valeria hablando bajito en el cuarto de Mateo. Se escondió detrás de la puerta y escuchó una conversación que le congeló la sangre. «Sabes, Mateo», dijo Valeria, con una voz suave y siniestra. «Mamá se preocupó mucho ese día porque tú estabas llorando en el coche. Se distrajo tratando de calmarte. El niño hizo un sonido de dolor. Si te pones muy agitado otra vez, si lloras fuerte o haces ruido, papá puede preocuparse tanto que... Bueno, tú entiendes, ¿cierto? No queremos que le pase nada». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Valeria estaba haciendo que un niño traumatizado se sintiera culpable por la muerte de su propia madre, manipulándolo de la forma más cruel imaginable. «Y si le cuentas a alguien sobre nuestra conversación», continuó Valeria, «me voy a poner muy triste y tal vez tenga que irme. Entonces papá se quedará solo otra vez, igual que cuando mamá se fue. ¿Quieres eso?» Sofía escuchó a Mateo llorar bajito. El niño estaba siendo manipulado emocionalmente por su propia tía. Cuando Valeria salió del cuarto, Sofía se escondió rápidamente. Luego, entró y encontró a Mateo encogido en la silla, con lágrimas en el rostro. «Hola, mi príncipe. ¿Está todo bien?» Mateo la miró con terror en los ojos. Hizo gestos desesperados con las manos, señalando su propia boca y negando con la cabeza. Estaba diciendo que no podía hablar. Luego, Mateo señaló la foto de su madre y hizo un gesto como si algo malo fuera a pasarle a su padre. Sofía entendió. Mateo creía que si hacía ruido, las personas que amaba se lastimarían. «¿Qué te hizo, mi amor?», susurró Sofía, pero Mateo solo pudo llorar en silencio, demasiado aterrorizado para reaccionar. Esa noche, Javier encontró a su hijo llorando en la oscuridad de nuevo, la cuarta vez en la semana.
¿Qué pasa, hijo? Cuéntale a papá. Pero Mateo no podía hablar. Tenía demasiado miedo de que algo le pasara a su padre si abría la boca. La manipulación de Valeria estaba funcionando a la perfección. La semana siguiente, Valeria comenzó la segunda fase de su plan: destruir la confianza de Javier en Sofía. Plantó pequeñas dudas durante conversaciones casuales. Javier, ¿no te parece raro cómo empeoró Mateo después de que llegó esta empleada? Preguntó Valeria. ¿Cómo así? Piénsalo bien. Estaba estable, dentro de su problemita. Entonces llega esta mujer, crea expectativas, promete mejoras y mira cómo está ahora. Javier se quedó pensativo. Era cierto que Mateo estaba mucho peor, pero eso había comenzado cuando Valeria llegó, no Sofía. Solo que Javier, nublado por la presencia de Valeria, no lograba ver la verdad. Hay otra cosa que me preocupa, continuó Valeria. Ayer la oí diciéndole a Mateo que Elena le mandaba besitos desde el cielo. Eso no es verdad, pero un niño traumatizado no puede oír esas cosas. Se queda esperando que la madre vuelva. Valeria iba plantando más mentiras a lo largo de los días, distorsionando las acciones de Sofía. Inventó que Sofía le había dicho a Mateo que la madre estaba viva en su corazón, que algún día se volverían a encontrar. No quería decir nada, pero ayer la vi enseñándole a mandar besitos al cielo. Cuando le pregunté, dijo que era para comunicarse con su mamá. Javier, eso es demasiado peligroso para su mente. Las mentiras de Valeria eran inteligentes. Tomaban cosas que una persona cariñosa podría decir y las distorsionaban para sonar peligrosas. Javier, ya conmocionado por la presencia de Valeria, que lo hacía recordar a Elena todo el tiempo, comenzó a creerle. La situación explotó cuando Valeria le mostró a Javier un papel que había encontrado en la basura. «Mira lo que escribió y tiró», dijo Valeria, con un falso tono de preocupación. En el papel, con letra de mujer, se leía: «Mateo necesita una madre. Tal vez yo pueda ser esa persona para él». Valeria había escrito el papel ella misma, pero Javier no sospechó. Javier, esta mujer está obsesionada con reemplazar a Elena. Esa tarde, Javier llamó a Sofía para conversar. «Necesito hablar con usted. Me enteré de unas cosas que me preocupan». Sofía se presentó con el corazón en un puño. «¿Qué cosas, señor Javier?» «Anda diciéndole a Mateo que su madre le manda besitos desde el cielo, que puede comunicarse con ella». Sofía quedó en shock. «Yo nunca dije eso. Solo canto canciones y juego con él». «¿Y este papel?» «Escribió que quiere ser madre de mi hijo». «¿Qué papel?» «Yo no escribí ningún papel», respondió Sofía, pero Javier estaba demasiado confundido para creerle. Valeria había hecho un buen trabajo. «Mire, no sé qué está pasando, pero mi hijo está empeorando cada día. Tal vez sea mejor que replanteemos toda esta cercanía». Sofía salió de la conversación destrozada. Sabía que no había hecho nada malo, pero no podía probarlo. Y lo peor, Mateo estaba sufriendo cada vez más. Al final de la semana siguiente, Javier tomó una decisión que le rompió el corazón a Sofía. Desde hoy, no puede quedarse sola con Mateo. Solo limpia cuando yo o Valeria estemos cerca. La orden fue un golpe en el estómago para Sofía. La estaban alejando del único niño que había logrado ayudar. «Pero, señor Javier, no quiero más conversación sobre esto. Es por el bien de mi hijo». Mateo no entendía por qué su única fuente de cariño había sido alejada. Veía a Sofía todos los días, pero ahora ella solo podía limpiar bajo vigilancia. El niño se deprimió aún más. Dejó de comer y dormir bien. Volvió al estado de apatía total. Javier se dio cuenta de que algo estaba mal, pero no lograba entender que su hijo estaba empeorando a pasos agigantados, pero todos le decían que era normal, que el luto era un proceso largo. Fue en esta época que Javier comenzó a notar cosas extrañas sobre Valeria. Decía que había estado 2 años en España, pero conocía detalles muy específicos de la rutina actual de la casa. Sabía dónde estaban las cosas, recordaba hábitos de él que habían cambiado hacía solo unos meses. Una noche, Javier pasó por él
cuarto de Mateo y escuchó a Valeria hablando allí adentro. Su tono era diferente al cariñoso que usaba frente a él. Y si tratas de contarle a papá sobre nuestra conversación, me voy a tener que ir. ¿Y sabes lo que va a pasar? Se va a poner tan triste que puede enfermarse, igual que mamá. Javier se confundió. ¿Qué conversación? ¿Por qué Valeria diría eso? Pero cuando entró al cuarto, encontró a Valeria cantando bajito para Mateo. Estaba agitado, explicó dulcemente. Solo lo estaba calmando. Javier no estaba seguro de lo que había oído. Tal vez lo imaginó. Fue de madrugada cuando todo se volvió un caos. Javier escuchó a Mateo llorando desesperadamente. Cuando fue a ver, encontró a Sofía ya en el cuarto consolando al niño. Ella había desobedecido sus órdenes. ¿Qué está haciendo aquí? No le dije que no podía quedarse sola con él. Señor Javier estaba llorando mucho. Solo quería ayudar. No importa, desobedeció. Sofía miró a Mateo, que se agarraba de su blusa como si ella fuera la única protección que tenía en el mundo. Él me necesita, señor Javier. Algo lo está llenando de mucho miedo. Lo que ella no sabía era que Valeria estaba en la puerta, observando con una sonrisa satisfecha. Todo estaba saliendo como lo había planeado. El plan de Valeria era simple y cruel: aislar a Mateo de Sofía para que el niño no pudiera sanar, y luego culpar a Sofía por su estado, haciendo que Javier la despidiera y la sacara de sus vidas para siempre. El miedo en el rostro de Mateo era la confirmación de que su plan estaba funcionando. Sofía era la única persona que se daba cuenta de la verdad, pero estaba sola y su posición era cada vez más precaria. Su única esperanza era encontrar una manera de exponer a Valeria antes de que fuera demasiado tarde. Algunos días después, Sofía decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando. Si no podía ayudar a Mateo directamente, al menos descubriría por qué un niño que estaba mejorando tanto había empeorado de forma tan brutal. Las sospechas comenzaron por casualidad. Durante una conversación, Valeria comentó sobre una panadería nueva que había abierto hacía 6 meses en la zona. Esos panes dulces son una delicia, ¿cierto? Sofía se quedó pensativa. ¿Cómo sabía Valeria de la panadería si supuestamente había estado en España? Luego, Sofía notó que Valeria conocía la música que Javier andaba escuchando últimamente. Una canción que solo había comenzado a sonar en la radio hacía 3 meses. Había más cosas extrañas. Valeria sabía que Javier había cambiado la marca de café, el horario del gimnasio, pequeños detalles que alguien que había estado fuera del país por 2 años no debería saber. El descubrimiento real ocurrió por pura casualidad. Sofía estaba arreglando la sala cuando la bolsa de Valeria se cayó al suelo. Varias cosas se esparcieron. Ayudando a recoger, Sofía vio una factura de electricidad. La fecha era de 3 meses atrás, y la dirección era de un apartamento en la Ciudad de México. Valeria no estaba en 1900. España. Estaba viviendo cerca, espiando a Javier y a su familia. Pero, ¿por qué mentir? Sofía comenzó a notar otras cosas. Fotos en el celular de Valeria la mostraban en lugares de la ciudad durante los supuestos 2 años que había estado fuera. Una selfie en el centro comercial local de hace 6 meses, otra en un parque de la zona de hacía 4 meses. Todo era mentira. Fue en ese momento que Mateo logró comunicarse con ella de una manera desesperada. El niño hizo un enorme esfuerzo por garabatear algo en un papel. Sofía se quedó sin aliento. Vio 2 figuras femeninas idénticas dentro de un coche. Sofía sintió un frío en el estómago. Mateo había visto algo el día del accidente, algo que involucraba a 2 mujeres iguales. Valeria estaba en el coche cuando Elena murió, pero antes de que Sofía pudiera pensar bien sobre esto, escuchó pasos detrás de ella. «¿Encontrando algo interesante, Sofía?», dijo Valeria, parada en la puerta. Su sonrisa había desaparecido por completo. El tono de Valeria era helado. Sofía sabía que la habían pillado investigando, y los ojos de Valeria le decían que no iba a olvidar esto. Esa noche, Sofía llegó a su casa, y la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Estaba segura de que la había cerrado con llave.
Entró despacio y vio que no le habían robado nada, pero había huellas de lodo por el suelo. Alguien había estado allí. En el baño, escrito en el espejo con lápiz labial, había un mensaje que le congeló la sangre. Tienes una familia hermosa. Sería una pena si algo les pasara. La semana siguiente, Sofía no pudo olvidar el mensaje en el espejo. Alguien había entrado a su casa. Alguien que sabía dónde vivía su familia. Pero no podía rendirse. Mateo estaba sufriendo demasiado, y ella era la única que se daba cuenta de lo que realmente estaba pasando. La primera pista llegó por pura casualidad. Sofía estaba limpiando la mesa de la sala cuando vio unos papeles olvidados. Eran documentos de un banco. El nombre de Javier estaba destacado. Transferencia de herencia, 15 millones de pesos. Sofía se confundió. Javier nunca le había hablado de una herencia. Miró la fecha. Hacía 2 meses, exactamente en la época en que Valeria había regresado de España. Qué extraña coincidencia. Valeria había desaparecido por 2 años y había vuelto justo cuando Javier se había vuelto millonario. Sofía se dio cuenta de que no era una coincidencia, sino un plan premeditado. Valeria había estado esperando el momento perfecto para volver y tomar lo que creía que le pertenecía. Días después, ocurrió algo que dejó a Sofía aún más desconfiada. Estaba arreglando el cuarto de huéspedes cuando encontró unos medicamentos en la gaveta de la cómoda. Eran calmantes fuertes, a nombre de Valeria. La receta era de hacía 6 meses y había sido prescrita por un médico de la Ciudad de México. Si Valeria había estado en España hacía 2 años, ¿cómo había conseguido medicamentos aquí hace 6 meses? Una mentira más. Un hilo que Sofía comenzaba a desenredar. Valeria conocía el nombre del repartidor de pizza que había comenzado a trabajar hacía 4 meses. Sabía que la farmacia de la esquina había cambiado de dueño. Detalles pequeños, pero que se sumaban para formar un cuadro aterrador. Fue durante una conversación con Javier que Sofía descubrió algo aún más perturbador. «¿Sabes?», comentó Javier. «Hasta hoy no entiendo cómo Elena perdió el control del coche. Manejaba desde hace años, conocía esa carretera de memoria. Era súper cuidadosa. Nunca corría. El día del accidente incluso iba despacio por la lluvia. Pero el coche se salió de la vía como si... no sé, como si alguien hubiera jalado el volante». El corazón de Sofía se aceleró. Alguien jaló el volante. Y Mateo, en los primeros días después del accidente, había hecho gestos extraños como si hubiera visto a 2 personas peleando. Los médicos dijeron que era un trauma, que los niños inventan cosas, explicó Javier. Pero Sofía estaba segura de que Mateo no había inventado nada. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las piezas se estaban encajando de una manera aterradora en su cabeza. Si Valeria nunca había salido de la ciudad, si había vuelto por el dinero, si Mateo había visto a 2 personas peleando en el coche, y si el accidente no había sido un accidente. La idea era tan terrible que intentó alejarla, pero no pudo. Un niño de 6 años no inventaría dibujos tan específicos sobre coches y mujeres peleando. Algunos días después, Javier decidió contarle sobre la herencia. Sofía no se lo había comentado antes, pero mi abuelo murió hace 2 meses. Me dejó una herencia bastante considerable. Sofía fingió sorpresa, pero ahora entendía todo. Por eso Valeria había aparecido exactamente en esa época. Valeria me está ayudando a pensar qué hacer con esa plata. Sugirió que podríamos vender esta casa, comprar algo más pequeño, tal vez mudarnos de ciudad, dijo Javier, sin darse cuenta del escalofrío que recorrió la espalda de Sofía. Valeria quería llevarse a Javier y a Mateo lejos, aislarlos de cualquiera que pudiera arruinar sus planes. Y Mateo, ¿cómo está con esa idea de mudanza? Se agita cuando hablamos de eso. Ayer mismo dibujó unas cosas extrañas otra vez. Carros, mujeres, dibujos confusos, respondió Javier. Valeria le había dicho que era el trauma, que no debían prestarle mucha atención, pero Sofía estaba segura de que Mateo estaba tratando de contar la verdad. Esa tarde, Sofía logró quedarse sola con Mateo por unos minutos. El niño estaba en la sala mirando por la ventana. «Hola, mi príncipe, ¿está bien?»,
Mateo la miró con esos ojos tristes y señaló el papel y el lápiz sobre la mesa. ¿Quieres dibujar algo? Él asintió. Tomó el lápiz con manos temblorosas y comenzó a garabatear. El dibujo que salió fue más claro que los otros. 2 mujeres idénticas dentro de un coche. Una sosteniendo el volante, la otra jalando con fuerza. Y un niño pequeño, llorando en el asiento de atrás. Sofía sintió que la sangre se le congelaba. ¿Viste esto pasar, mi amor? El día que tu mamá se lastimó. Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. La tía Valeria estaba en el coche. Un sí, claro. Estaban peleando por el volante. Mateo lloró y señaló la figura de Valeria en el dibujo, haciendo un movimiento brusco con las manos como si estuviera jalando algo. Sofía abrazó al niño, que se arrojó en sus brazos, llorando. Era la primera vez en semanas que buscaba el cariño de alguien. Fuiste muy valiente al mostrarme esto. Pero cuando levantó la vista, vio a Valeria parada en la puerta, con esa sonrisa helada que ya conocía bien. «¡Qué escena tan bonita!», dijo Valeria. «Ustedes 2 son muy cercanos». Mateo inmediatamente se alejó de Sofía, el miedo regresando a sus ojos. Javier llegó en ese momento. «¿Pasó algo?» «Nada importante», respondió Valeria rápidamente. Solo Sofía consolando a Mateo otra vez. Tiene una manera muy especial con él. La forma en que lo dijo dejó claro que lo usaría en su contra. En los días siguientes, Valeria aumentó la presión desde todos los lados. Con Javier plantaba más dudas sobre Sofía. ¿Notaste cómo Mateo se aferra a ella? Eso no está bien. Un niño traumatizado no puede crear esa dependencia con una empleada. Con Mateo, intensificó el chantaje emocional. ¿Le mostraste algún dibujo a Sofía? Porque si lo hiciste, ella puede meterse en problemas muy feos, y papá también puede molestarse. Y con Sofía, las amenazas se volvieron más claras. Tienes una familia bonita, ¿cierto? Tu madre, tu hermano. La forma en que Valeria lo dijo le puso los pelos de punta a Sofía. ¿Cómo sabes sobre mi familia? Por cierto, ¿cómo está tu madre? ¿Todavía vive en esa casita de colores?, preguntó Valeria, y Sofía se congeló. Nunca le había dicho dónde vivía su madre. Y tu hermano, Diego, ¿cierto? ¿Todavía trabaja en la gasolinera de la avenida? El corazón de Sofía se disparó. Valeria había investigado a toda su familia. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad, respondió Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. De la misma manera que tú tienes curiosidad sobre ciertas cosas. La amenaza era clara. Si Sofía seguía haciendo preguntas, su familia pagaría el precio. Esa noche, Sofía llamó a sus familiares. «Mamá, ¿están bien por allá?» «Sí, mija, ¿por qué?» «Si aparece algún extraño, no abran la puerta». «Bueno». «Qué extraño, Sofía. Me estás preocupando». «Es solo precaución, mami». Pero Sofía sabía que la precaución no sería suficiente. Valeria ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa. Fue en esta época que Sofía se dio cuenta de que la estaban vigilando. Valeria aparecía en los lugares más inesperados, siempre con excusas. «Ay, qué casualidad encontrarla aquí en la panadería. Qué raro, usted también vino al supermercado hoy». Las coincidencias eran demasiadas para ser casuales. Estaban siguiendo a Sofía. Durante una de esas casualidades, Valeria dejó escapar algo revelador. «¿Sabes, Sofía? Algunas personas hacen demasiadas preguntas en la vida, ¿y eso puede ser complicado para ellas?» Sofía preguntó qué quería decir. «Quiero decir que la curiosidad excesiva a veces trae problemas, especialmente cuando te metes con cosas que ya deberían haber quedado en el pasado». Valeria no confesó nada directamente, pero el mensaje era claro. Sabía que Sofía había descubierto demasiadas cosas y que el tiempo se agotaba. Al final de la 6ª semana, Valeria se dio cuenta de que necesitaba actuar pronto. Mateo seguía tratando de comunicarse con Sofía a través de sus dibujos. Javier estaba comenzando a hacer preguntas sobre las inconsistencias en su historia, y Sofía sabía demasiadas cosas. Era hora de resolver el problema de una vez por todas. Esa tarde, Javier salió a resolver asuntos de la herencia. Mateo estaba durmiendo en la sala después del almuerzo. La casa estaba en silencio. «Sofía,
¿Qué tal un té? Te ves muy tensa últimamente. Sofía sospechó, pero no quería parecer paranoica. Gracias, señora Valeria. Valeria preparó el té en la cocina. Tomó uno de sus calmantes, un medicamento fuerte que usaba para dormir, y lo mezcló en el líquido caliente. Aquí está, dijo, entregándole la taza a Sofía. Es un té relajante. Lo uso siempre cuando estoy ansiosa. El té tenía un sabor extraño, ligeramente amargo. Sofía lo notó en el primer sorbo. «Sabe diferente», comentó. «Es que le puse un poquito de miel», mintió Valeria. Sofía, fingiendo que iba a beber, esperó a que Valeria se distrajera un momento y virtió el líquido en la maceta de plantas que estaba al lado de su silla. La planta, en unos segundos, se marchitó. «¿Sabes, Sofía? He estado pensando en nuestra situación aquí», comenzó Valeria. «¿Qué situación?» «Bueno, has sido muy observadora últimamente. Haces muchas preguntas sobre la familia». El tono de Valeria se volvió más frío. Las personas muy curiosas a veces descubren cosas que pueden ser peligrosas para ellas. Sofía fingió que se estaba quedando dormida, recostando la cabeza en la silla. «No entiendo». «Claro que entiendes. Sabes exactamente de qué te estoy hablando», dijo Valeria, acercándose. Pensó que el sedante estaba haciendo efecto. Algunas personas no saben cuándo parar de meterse donde no deben, y eso puede traer consecuencias tristes. Valeria se agachó cerca de Sofía y susurró: «Tienes una familia tan hermosa. Sería una pena si algo les pasara por culpa de tu curiosidad». Sofía siguió fingiendo que se desmayaba, pero por dentro estaba alerta. ¿Qué? ¿Quieres?» «Lo que siempre quise», respondió Valeria, caminando por la sala y hablando como si pensara en voz alta. «Que desaparezcas de nuestra vida, de la vida de Javier, de la vida de Mateo». Valeria reveló su plan. «La historia será que estabas muy deprimida porque no lograste ayudar a un niño traumatizado. El peso fue demasiado. Decidiste que ya no valía la pena vivir». Sofía se dio cuenta de que Valeria estaba planeando fingir que ella se había suicidado. «¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?» Valeria se detuvo y la miró, con años de resentimiento en sus ojos. «Porque finalmente puedo tener la vida que siempre debió ser mía. Yo conocí a Javier primero. Yo lo amé primero. Elena fue la que llegó y lo arruinó todo. Y ahora que ella no está en el camino, no voy a dejar que una empleada cualquiera arruine mis planes». Sofía fingió perder la conciencia, pero seguía prestando atención a cada palabra. «Javier estará triste al principio, claro, pero yo voy a estar aquí para consolarlo. Y Mateo... Bueno, los niños olvidan las cosas». Fue en ese momento que Sofía entendió que Valeria no era solo peligrosa para ella. Si lograba lo que quería, ese niño inocente quedaría a merced de una mujer capaz de cualquier cosa. Aunque fingía estar sedada, Sofía sabía que necesitaba encontrar una forma de escapar, no solo para salvar su propia vida, sino para proteger a Mateo, porque si no lograba detener a Valeria ahora, nadie más estaría allí para defender a ese niño. Sofía continuó fingiendo que se desmayaba. Valeria salió de la sala a buscar más cosas, pensando que el calmante estaba haciendo efecto. Fue entonces cuando Sofía escuchó un ruido en el pasillo. Pasos pequeños de niño. Mateo se había despertado. El niño apareció en la puerta, aún con sueño. Cuando la vio, sonrió un poquito. En ese momento, Valeria regresó cargando una cuerda y se puso furiosa al ver que Sofía estaba de pie. «Bueno, parece que mi té no funcionó tan bien», dijo, con una voz que ya no tenía nada de dulce. Era la voz de alguien que se había cansado de fingir. Mateo se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró a Sofía, luego a su tía, y sus ojos se llenaron de miedo. «Qué bueno que despertaste, Mateo», dijo Valeria bloqueando la salida. «Vas a poder despedirte de tu amiguita». Sofía intentó moverse, pero no pudo pasar. Estaba acorralada. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Mateo vio a la mujer que amaba en peligro y sintió una urgencia que no sentía desde hacía 2 años. Necesitaba proteger a Sofía. «No». El grito salió de su garganta como un trueno.
Fue la primera palabra clara que había dicho en 2 años. Valeria quedó en shock. La cuerda se le cayó al suelo. «No, lastimes», dijo Mateo, con palabras quebradas pero decididas. «Sofía, no». Intentaba formar frases, su voz ronca por el tiempo que había pasado sin hablar. Ella, mala. Mateo señaló a Valeria con el dedo tembloroso. «Papi, papi». Ahora podía gritar más fuerte. Javier estaba llegando en ese momento. Escuchó la voz de su hijo y corrió hacia la casa. Cuando vio la escena, no entendió nada. Valeria con una cuerda, Sofía acorralada, Mateo gritando. «¿Qué está pasando aquí? Papi, ella quiere lastimar a Sofía». Las palabras salían despacio, pero Javier logró entender. «Valeria, ¿qué historia es esta?» Pero Mateo no paró. Era como si una represa se hubiera roto. Ella, en el coche, con mami. Javier se quedó helado. «¿Qué coche? ¿Qué mami?» Ella jaló volante. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, hijo?» Yo vi todo». Mateo estaba llorando, pero las palabras seguían saliendo. Ellas peleando en el coche. Tía Valeria jaló. Cada palabra era como un golpe en el estómago de Javier. Mami se cayó por culpa de ella». Javier miró a Valeria, que estaba pálida. «Eso no es verdad, Javier. El niño está confundido, traumatizado». «No estoy confundido. Yo recuerdo», dijo Mateo, su voz cada vez más firme. «Ella dijo que lo quería para ella, que mami se lo robó». Javier sintió una rabia creciendo dentro de él, lenta pero peligrosa. «Valeria, mírame a los ojos y dime que eso no es verdad». «Javier, ¿le vas a creer a un niño enfermo?» «Yo no estoy enfermo, yo la vi hacerlo». Mateo se acercó a su padre, agarrándose de su pierna. «Ella dijo que no podía contar, que si hablaba, usted también se iba a morir». Javier miró a los ojos de Valeria y vio algo que nunca había visto antes. Miedo y culpa. «Mataste a mi esposa», afirmó, no preguntó. «Yo nunca haría eso. ¿Cómo puedes pensar algo así?» Pero su voz temblaba. «Porque mi hijo no inventa una historia así. Porque desapareciste justo después del accidente. Porque volviste ahora que heredé dinero», dijo Javier uniendo todas las piezas del rompecabezas. «Porque siempre tuviste celos de Elena». Valeria, acorralada, cedió. «Está bien, conversamos en el coche». «Sí, pero no fue a propósito». Las palabras salieron desesperadas. «Ella descubrió que yo todavía te amaba. Dijo que iba a contar todo. Iba a arruinar cualquier oportunidad que yo tenía». Javier temblaba de rabia. «Y entonces la mataste. Solo quería hacerla parar. Solo quería conversar. Pero ella se resistió. Y mi esposa murió», completó Javier. «Y me dejaste culparme por 2 años. Dejaste que mi hijo cargara esa culpa. Yo no tuve la culpa. Fue ella la que tuvo». Mateo gritó, finalmente libre. Javier tomó el teléfono y marcó a la policía. «Aló, necesito ayuda. Tengo una confesión de asesinato aquí». La policía llegó 15 minutos después. Cuando los agentes entraron, encontraron a Valeria sentada en el suelo, llorando, a Javier abrazando a Mateo, a Sofía todavía en shock. «Señora Valeria López, queda arrestada por homicidio y tentativa de homicidio». Cuando le pusieron las esposas, Valeria miró una última vez a Javier. «Siempre te amé, Javier, más que ella». Javier la miró con desprecio. «Quien ama no mata, Valeria». Abrazó a Mateo, que finalmente dejó de temblar. «Todo está bien, hijo, se acabó. Papi, yo no maté a mami. Nunca, mi amor. Nunca tuviste culpa de nada». Javier se volteó hacia Sofía. «Perdóname por no haber creído, por haber dejado que esto pasara. Me cegó el dolor y la culpa». «Usted no sabía nada», respondió Sofía. «Nadie sabía». Mateo corrió a los brazos de Sofía. «Sofía, ¿está bien?» «Sí, mi príncipe. Yo hablé». «¿Hablaste?» «Sí, fuiste muy valiente». Yo la salvé». «Sí, me salvaste a mí y salvaste a tú. Papá también».
Javier miró a Sofía abrazando a Mateo y entendió algo que debió haber notado antes. Ella no era solo la empleada que cuidó a su hijo. Era la mujer que había traído a Mateo de vuelta a la vida, que había traído luz a su casa, que había arriesgado su vida para proteger a un niño. Era la familia que eligieron tener. En los días que siguieron, Mateo no paró de hablar, como si quisiera compensar todo el tiempo perdido. Pero las palabras aún salían despacio, sencillas. Javier y Sofía se volvieron más cercanos, no románticamente todavía, pero como dos personas que habían pasado por algo terrible juntas. Valeria fue condenada a 20 años de prisión. El caso salió en las noticias, pero Javier protegió a Mateo de los reporteros. El niño se estaba recuperando bien. Hablaba más cada día, reía más, jugaba más y ya no se orinaba en la cama. La oscuridad que lo había envuelto por 2 años finalmente se disipaba. Un año después, la casa de los Sandoval en Coyoacán estaba diferente. Tenía vida, tenía risas, tenía música sonando. Mateo hablaba normalmente ahora, con la naturalidad de cualquier niño de 9 años. Todavía estaba en silla de ruedas, pero eso no le impedía ser feliz. Javier y Sofía habían sido novios desde hacía 6 meses, construyendo una relación basada en el amor verdadero, no en la tragedia que los unió. Hoy era un día especial. Javier le iba a proponer matrimonio a Sofía. Estaban en el jardín, el mismo donde Sofía le había contado historias a Mateo. Mateo jugaba con una cometa que Javier le había hecho. «Sofía, hay algo que quiero preguntarte». Javier se arrodilló en el pasto, a la altura de la silla de Mateo. «¿Quieres casarte conmigo?» Sofía se quedó sin palabras, con lágrimas en los ojos. «Quiero». «Sí». Mateo gritó de alegría, soltando la cometa. «Ahora Sofía va a ser mi mamá de verdad. Si usted quiere, mi príncipe, yo quiero mucho». Los tres se abrazaron allí, en el jardín, bajo el sol de la tarde. Una familia unida por el amor y la verdad. Después del almuerzo, fueron al cementerio. Era la segunda vez que Mateo visitaba la tumba de su madre desde el accidente. Javier empujó su silla hasta la lápida. Sofía caminó a su lado. «Hola, mami», dijo Mateo, con voz firme y sin miedo. «Vine a contarte que estoy bien, que estamos bien». Miró a Sofía. «Sofía se va a casar con papi. Ella nos cuida. Creo que a ti te habría gustado». Javier apretó la mano de Sofía. «Y la tía Valeria ya no va a lastimar a nadie más». Mateo puso una flor. «En la tumba». «Puedes descansar, mami. Vamos a estar bien». Se quedaron allí unos minutos en silencio. Después caminaron de vuelta al coche. Javier empujaba la silla. Sofía iba a su lado. Mateo tomó la mano de los dos. El amor venció a la mentira. La verdad venció al miedo. Y una familia se formó no por la sangre, sino por el corazón. El sol se ocultaba cuando llegaron a casa. Mateo pidió quedarse un rato más en el jardín, viendo aparecer las estrellas. «Papi, mami está feliz allá en el cielo». «Estoy seguro de que sí, hijo». «¿Y no está enojada porque Sofía va a ser mi nueva mamá?» «Claro que no. Ella quiere que seas feliz». Mateo sonrió y miró al cielo. «Gracias, mami, por mandarnos a Sofía». Javier y Sofía se miraron, emocionados. Su vida no sería perfecta. Tendría desafíos, dificultades, momentos difíciles, pero tendría amor, tendría verdad y tendría una familia que eligió estar junta. Y eso, finalmente, era lo único que importaba. La vida en la mansión Sandoval retomó un nuevo ritmo, uno lleno de música y risas. Mateo, ahora de 9 años, ya no era el niño silencioso y apático de antes. Su voz, una vez quebrada por el trauma, ahora resonaba con la energía de cualquier niño de su edad. La silla de ruedas seguía siendo parte de su vida, pero ya no era una prisión. Era un medio para explorar el mundo que Sofía había abierto para él, un mundo lleno de aventuras y descubrimientos. La presencia de Valeria se había convertido en un recuerdo lejano, una sombra que, finalmente, había sido disipada por la luz de la verdad. Javier, por su parte, se sentía como si hubiera despertado de un largo y doloroso sueño.
La culpa que lo había atormentado durante 2 años, el peso de la muerte de Elena, había sido liberada. Ahora podía honrar la memoria de su esposa sin el fardo de una responsabilidad que nunca fue suya. La relación entre Javier y Sofía floreció con una naturalidad asombrosa. Comenzó con la gratitud de un padre hacia la mujer que había salvado a su hijo, y se transformó en un amor profundo y sincero. No era un amor impulsado por la tragedia, sino uno que se construyó en la base de la confianza, el respeto y la admiración mutua. Sofía, con su corazón bondadoso y su espíritu inquebrantable, había demostrado ser mucho más que una empleada. Ella era una compañera, una confidente y, lo más importante, una madre para Mateo. Javier veía en ella la fuerza y la dulzura que necesitaba para reconstruir su vida, y sabía que con ella a su lado, cualquier obstáculo era superable. La propuesta de matrimonio de Javier a Sofía no fue solo un acto de amor, sino también un acto de sanación para toda la familia. Mateo, al ver a sus 2 personas favoritas comprometiéndose, sintió una sensación de seguridad y pertenencia que nunca antes había experimentado. Sus palabras en el cementerio, tan firmes y llenas de amor, fueron la prueba final de su recuperación. Al decirle a Elena que estaban bien y que ella estaría feliz, Mateo no solo se despidió de su madre, sino que también la honró de la mejor manera posible, viviendo una vida feliz y plena. La familia Sandoval Vargas, aunque no unida por la sangre de todos sus miembros, era una familia en el sentido más puro de la palabra, forjada en la adversidad y fortalecida por el amor. Las secuelas de la traición de Valeria no desaparecieron de la noche a la mañana. El proceso judicial fue largo y agotador, con Valeria intentando, hasta el último momento, culpar a Sofía y a Mateo. Pero las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de las cámaras de seguridad que Javier había instalado después de la visita de Valeria, las confesiones que Sofía había escuchado y el testimonio valiente de Mateo. Valeria fue condenada no solo por homicidio, sino por el intento de manipulación emocional de un menor y por el plan de asesinato de Sofía. Su caída fue tan dramática como su plan, y su final fue un recordatorio de que la maldad, por más inteligente que sea, rara vez prevalece sobre la verdad y el amor. El dinero de la herencia, que había sido el catalizador de la ambición de Valeria, se convirtió en un instrumento de bien para la nueva familia. Javier, con el consejo y la ayuda de Sofía, decidió usar parte de él para crear una fundación en nombre de Elena, dedicada a ayudar a niños con discapacidades físicas a través de la terapia y el arte. Era una manera de honrar la memoria de su esposa, de tomar algo que había sido objeto de avaricia y transformarlo en esperanza para otros. Mateo, con su silla de ruedas y su sonrisa brillante, se convirtió en el rostro de la fundación, un símbolo viviente de que la vida, incluso con sus desafíos, puede ser hermosa y llena de propósito. El día de la boda de Javier y Sofía fue una celebración de la vida y el amor. La mansión, que una vez había sido un lugar de silencio y dolor, se llenó de música, flores y risas. Mateo, vestido con un pequeño traje, fue el portador de los anillos, un papel que asumió con una alegría y un orgullo inmensos. Al ver a Javier y Sofía uniendo sus vidas, Mateo sintió una calidez en su corazón, una sensación de pertenencia que lo llenó de paz. Su mamá de verdad, como la llamaba, no había llegado para reemplazar a Elena, sino para complementar el amor que su madre biológica le había dado. Era una nueva era, un nuevo comienzo, y la promesa de una vida llena de amor. Los años pasaron, y la familia de Javier, Sofía y Mateo se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad. Mateo creció, se convirtió en un joven inteligente y carismático, y su silla de ruedas se convirtió en una parte tan natural de él como sus ojos brillantes y su risa contagiosa. A través de la fundación, conoció a otros niños con discapacidades y se convirtió en un mentor y un amigo para ellos, mostrándoles que los límites físicos no definen el alma de una persona. La tragedia que había marcado su infancia
se había convertido en la fuente de su fuerza y su compasión. Javier y Sofía, a través de su amor y su dedicación, se convirtieron en un ejemplo para todos los que los rodeaban. Su historia, una vez marcada por el dolor y la traición, se transformó en un testimonio del poder del amor y la resiliencia humana. A pesar de los desafíos, las dificultades y los momentos difíciles, se mantuvieron juntos, inquebrantables, apoyándose mutuamente y construyendo una vida llena de felicidad y propósito. La promesa que Javier le hizo a Mateo en el cementerio, de que estarían bien, se cumplió de una manera que ni siquiera él había imaginado posible. La sombra de Valeria, aunque ya no presente, sirvió como un recordatorio constante de que la vida es frágil y el amor es un regalo preciado que debe ser protegido y nutrido. Su maldad, su avaricia y su resentimiento no habían logrado destruir la felicidad de la familia, sino que, irónicamente, la habían fortalecido. Sofía y Javier, unidos por la adversidad, habían descubierto en el otro una fuerza que no sabían que poseían, y en Mateo, un motivo para luchar y un recordatorio de que la esperanza nunca muere. La historia de la familia no era una de tragedia, sino de triunfo. En un tranquilo atardecer en el jardín de su casa, Javier, Sofía y Mateo se sentaron juntos, viendo el sol ponerse. Mateo, ya un adolescente, sonreía. Su risa era un eco de la risa que había traído a Sofía a sus vidas. «Papá», dijo, «gracias por encontrar a mamá». Javier miró a Sofía y luego a su hijo, su corazón rebosando de una gratitud inmensa. «Ella nos encontró a nosotros, hijo, y nos salvó a todos». El amor de la familia, forjado en el crisol de la tragedia, había florecido, fuerte y hermoso, como una rosa que crece a pesar de la oscuridad. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de México, la historia de su familia, su historia de superación y amor, continuaba. La mansión, que en algún momento fue un monumento al dolor, ahora era un santuario de la felicidad. Las paredes, que antes habían sido testigos de la apatía de un niño y la culpa de un padre, ahora resonaban con las conversaciones animadas de una familia. Sofía, con su calidez y su creatividad, había transformado cada rincón de la casa. El antiguo estudio de Javier se convirtió en un cuarto de juegos y arte, donde Mateo, con sus manos hábiles, creaba obras de arte que reflejaban su alma resiliente. La tragedia no lo había definido, sino que lo había fortalecido, y su arte era el testimonio de esa verdad. Javier, por su parte, se dedicó a ser un padre presente, uno que no tenía miedo de mostrar su amor y su vulnerabilidad. La lección que aprendió a través de Sofía y Mateo fue que el amor no se esconde, se celebra. La culpa que había cargado por la muerte de Elena se había transformado en un compromiso inquebrantable de honrar su memoria a través de la felicidad. Él y Sofía se complementaban de una manera perfecta, él con su fuerza y su estabilidad, y ella con su luz y su creatividad. Eran un equipo, una pareja que había encontrado el uno en el otro la pieza que faltaba para completar sus vidas. Mateo, ahora un joven con un futuro brillante por delante, se enfrentaba a la vida con una valentía que inspiraba a todos a su alrededor. Su discapacidad, lejos de ser un impedimento, se convirtió en una plataforma desde la cual compartía su historia de superación. A través de la fundación, hablaba con otros niños, les contaba su historia, les mostraba que no estaban solos. Su voz, una vez silenciada por el trauma, ahora era una herramienta de empoderamiento, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza siempre está presente. La traición de Valeria, aunque una herida profunda, también fue la prueba de fuego que unió a la familia. Sin la oscuridad de su plan, tal vez la luz de Sofía no habría brillado tan intensamente. La adversidad los había forjado, los había hecho más fuertes, más resilientes, y su amor era el resultado de esa lucha. La historia de su familia no era un cuento de hadas, era una historia real, una que demostraba que el amor verdadero no se encuentra en la perfección,
sino en la capacidad de superar las imperfecciones y las tragedias juntos. La tumba de Elena, que en su momento fue un lugar de dolor y luto, se convirtió en un lugar de paz y recuerdo. La familia la visitaba regularmente, no con tristeza, sino con gratitud. Hablaban con ella, le contaban sus logros, sus sueños, y le agradecían por haberles enviado a Sofía. En su silencio, sentían la presencia de su amor, un amor que había trascendido la muerte y que se había manifestado en la forma de una mujer bondadosa que había salvado sus vidas. El perdón, la sanación y el amor eran los regalos que habían encontrado en el dolor de la pérdida. Javier, al ver a Sofía y a Mateo juntos, riendo y jugando en el jardín, sentía que su vida finalmente estaba completa. El vacío que había dejado la muerte de Elena se había llenado, no con una réplica, sino con algo nuevo y hermoso. Sofía era su amor, su compañera, la madre de su hijo. Mateo era su orgullo, su alegría, el símbolo viviente de que la vida continúa, incluso después de la tragedia. Y la casa en Coyoacán, una vez llena de fantasmas, ahora era un hogar, un lugar donde el amor, la verdad y la esperanza reinaban. El final de su historia no era un final, era un nuevo comienzo. Los desafíos no desaparecieron por completo. La vida, como siempre, les presentaba nuevas pruebas, pero ahora las enfrentaban como una familia unida, con la certeza de que nada podía romper su vínculo. La herencia de 1900. Javier se invirtió en proyectos que ayudaban a la comunidad, y la fundación creció, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos. La traición de Valeria, en un giro del destino, había impulsado la bondad y la generosidad de la familia. Su plan para tomarlo todo terminó en un legado de compasión y ayuda. El amor de Sofía por Mateo era incondicional, un amor que se manifestaba en cada pequeño gesto, las historias que le contaba, los sándwiches en forma de mariposa, los juegos que inventaba para hacerlo reír. Ella había llegado a su vida como una empleada, pero se había convertido en su madre, en su protectora, en la persona que había roto la maldición del silencio. Mateo, a su vez, la amaba con una devoción absoluta, una devoción que se manifestaba en sus abrazos, en sus palabras de afecto, y en la luz que brillaba en sus ojos cada vez que ella entraba en la habitación. Javier, al verlos juntos, sentía una paz que no había sentido en años. La culpa que lo había atormentado, la sensación de que había fallado en proteger a su familia, se había desvanecido. Había encontrado en Sofía la fuerza para perdonarse a sí mismo y para abrir su corazón al amor de nuevo. Su historia era una de redención, de segundas oportunidades y de la capacidad del espíritu humano para sanar incluso las heridas más profundas. El dolor de su pasado se había transformado en la base de su felicidad presente. La mansión en Coyoacán, con sus grandes jardines y sus espacios luminosos, se llenó de nuevos recuerdos, recuerdos de risas, de juegos, de conversaciones profundas, de momentos de quietud y de alegría. Era un hogar en el sentido más completo de la palabra, un lugar donde cada miembro de la familia se sentía seguro, amado y valorado. La sombra de la tragedia se había disipado, dejando un legado de amor y esperanza. La historia de su familia no era solo de superación, era de un milagro que había ocurrido en la casa de un hombre que lo había perdido todo. Y así, la vida continuó, llena de los altibajos normales de cualquier familia, pero con un fundamento inquebrantable de amor y verdad. La historia de Javier, Sofía y Mateo era un testimonio de que incluso después de la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra la manera de brillar. Su historia, que comenzó con un grito de dolor, se había convertido en una sinfonía de esperanza, una melodía que resonaba en cada rincón de su hogar. El final feliz que habían encontrado no era un accidente, era el resultado de la valentía, el amor y la resiliencia que habían demostrado en los momentos más difíciles de sus vidas. La herencia, que había sido el motor de la avaricia de Valeria,
Se convirtió en el motor del altruismo de la familia. La fundación de Elena se expandió, abriendo centros en otras ciudades de México, ayudando a cientos de niños a encontrar su voz y su propósito. Mateo, ya un adulto joven, se convirtió en un activista, usando su historia para inspirar a otros. La tragedia de su infancia se había transformado en una plataforma para el bien, un recordatorio de que incluso el dolor más profundo puede ser canalizado hacia la compasión y la ayuda a los demás. Sofía y Javier, ahora con años de matrimonio feliz, veían a su hijo crecer con un orgullo inmenso. Habían logrado lo que parecía imposible. No solo habían salvado a Mateo, sino que le habían dado una vida plena y llena de amor. La conexión que se había formado entre ellos, esa conexión que se forjó en el dolor y la traición, se había fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en una base sólida sobre la que construyeron su vida. Su amor era un testimonio del poder de las segundas oportunidades. La historia de la familia Sandoval se convirtió en una leyenda en su comunidad, una historia de amor, de valentía, de traición y de redención. Una historia que demostraba que no son los lazos de sangre los que definen a una familia, sino los lazos del corazón. La memoria de Elena fue honrada, su legado fue preservado, y su muerte, aunque trágica, no fue en vano. El amor que había dejado en sus vidas se había multiplicado, se había transformado en una fuerza que curaba, que protegía y que inspiraba. Mateo, con su silla de ruedas y su sonrisa brillante, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia, una vez marcada por el silencio y el miedo, ahora era una de triunfo. Había encontrado su voz en el momento más crítico de su vida y la había usado para salvar a las personas que amaba. Su valentía, un acto de amor puro, había desmantelado un plan siniestro y había unido a una familia. La vida de Mateo no era una de limitaciones, sino de posibilidades infinitas. Un regalo que Sofía y Javier le habían dado. La casa en Coyoacán, con sus jardines llenos de vida y sus habitaciones llenas de recuerdos, era un lugar de paz y de amor. Javier y Sofía, sentados en la terraza, veían a Mateo jugar, riendo y conversando con sus amigos. La vida que habían construido juntos era mucho más hermosa de lo que jamás habían soñado. La oscuridad que los había envuelto se había disipado por completo, y en su lugar había una luz que brillaba intensamente, una luz que era el amor de su familia. Y así, la historia de Javier, Sofía y Mateo, una historia que comenzó en la tragedia y la oscuridad, se convirtió en un testimonio del poder del amor, la verdad y la resiliencia. Una historia que demostró que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza siempre encuentra un camino, y que la verdadera familia no se encuentra en los lazos de sangre, sino en el corazón. Y su amor, un amor forjado en el crisol del dolor, era la prueba viviente de esa verdad. La vida, con todos sus desafíos, era hermosa, porque la vivían juntos.